la segunda charla del ciclo Jean-Paul Gaultier, que esta se titula en un título así un poco raro, no malicio, ¿no? ¿Cómo lo has titulado? ¿Cómo es esto? Sí, la desformalización, claro, ahí está barra en diagonal, porque claro, es la desformalización o la formalización, ¿no? O la desformación, o sea, la deformación o la formación. Yo también diría la desinformación, podríamos hablar, ¿no? Es ver cómo desde un momento en que la indumentaria era prácticamente igual, masculina y femenina, se hace este proceso largo, sobre todo a partir, nos lo explicará Amalia, del 19, mucho más brusco después, ¿no?, de separación, ¿no?, muy claramente, decir, ¿qué será la indumentaria masculina, qué será la indumentaria femenina? Que sea una cosa muy diferenciada y sobre todo en la masculina muy normalizada, en el sentido que eran unas normas estrictas que raras veces se pueden romper. Después entraríamos en el mundo de la moda masculina del siglo XX, la gente diría, no, hay una variedad enorme. Evidentemente, una variedad enorme, pero dentro de la estricta homologación. Y romper esta homologación era romper, digamos, la masculinidad, de alguna manera, ¿no? Entonces, lo que sí hace Jean-Paul Gaultier es que, yo pienso esto, no feminiza al hombre, como puede parecer quizás en un primer momento, o masculiniza a la mujer, sino que lo que hace es aproximar estos mundos que se habían distanciado tanto en un mismo plano y conseguir, básicamente, digamos, y en este caso sí es por la convención, ¿no?, más en la pasarela y en el mundo de la imagen de la moda que en la realidad, conseguir que la indumentaria pueda ser igual, o sea, una misma prenda la pueda llevar un hombre y una mujer, y no por esto la mujer es un hombre, digamos, y un hombre es una mujer, ¿no? De todas formas, en este tema, mañana continuaremos, ¿no?, con Estrella de Diego y Toni Bernat, que Toni Bernat sería el gran fotógrafo de la feminidad. Entonces, mañana discutiremos más de qué es masculino y qué es femenino en la indumentaria moderna, en la indumentaria actual. Paso un poco a presentar a Amalia Descalzo, es doctora en Historia del Arte, profesora de Historia de la Moda en el Instituto Superior de Empresa y Moda de la Universidad de Navarra, y ha formado parte del Comité Científico del Museo del Traje, y en su momento fue cofundadora y presidenta de la Asociación de Amigos del Museo del Traje, y también ha trabajado, y muy duro, en la concepción del Museo Balenciaga de Guetaria. De hecho, el discurso actual de los trajes de Balenciaga es hecho por ella, ¿no? Por otra parte, María Elena Roqué es artista multidisciplinar, digamos, visual y de escena, y durante, bueno, yo aquí pondría un pequeño paréntesis, que fue modelo en París a finales de los 60 de Pierre Cardin y demás, ¿no? Una fan, obviamente, de Yves Saint Laurent y de Jean-Paul Gaultier, y durante más de 30 años ha creado una obra muy potente de escénica y de vestuario con un lenguaje personal que actualmente, bueno, que se expuso el año pasado toda su trayectoria en el Museo de los Tejidos y Artes Decorativas de Lyon, en el Centro Nacional del Traje de Escena de Francia, en Moulins, y actualmente en el Museo Textil, anteriormente en el Museo Textil y en el desaparecido, y aquí sí que reivindico la triste desaparición, ¿no?, o absorción o fagocitación, digamos, del Museo Textil y de Indumentaria de Barcelona por el Centro del Diseño, que veremos cuándo se abrirá. Y su trayectoria actualmente se puede visitar en el Museu Tèxtil i de l'Estampació de Premià de Mar. Dentro de esta gran trayectoria de María Elena, sí que cabe destacar, yo pienso, toda su producción en la compañía de Carla Santos, en la cual ella ha formado parte, digamos, y la parte visual, digamos, y la parte musical pertenecía a Carla Santos. Toda la parte visual es absolutamente obra de María Elena Roqué, ¿no? Por lo demás, también actualmente es donde ahora hemos perdido el papel. Bueno, es profesora en la Universidad Complutense
y en Barcelona en el Instituto Europeo del Diseño y en la Escuela Elisava. Y también fue representante de España en la Bienal de Praga el año 2007 y 2011. Y aquí ya paso la palabra a María Descalzo. Bueno, pues vamos a empezar y en primer lugar darles las gracias por estar aquí, porque la tarde la verdad que invita muy poco a salir de casa, y quiero agradecer desde luego a la Fundación Mapfre por hacerme partícipe, haberme invitado a estas conferencias en torno a Jean-Paul Gaultier. Y desde luego también quiero hacer desde aquí un llamamiento a la Fundación y darle las gracias por tomar la iniciativa de empezar a montar exposiciones en torno a la moda, en torno a modistas de reconocida prestigio, y donde podemos contemplar sus obras. Qué duda cabe que estas exposiciones van a ayudar a sensibilizar a la población, sobre todo de nuestro país, que estamos realmente muy ajenos a lo que significa la cultura material y a la importancia que tiene el vestido y la moda para, no solamente nuestra cultura, sino para conocer los más variados aspectos de nuestro pasado más reciente y más pasado, ¿no? Y desde luego quiero agradecer por invitarme a mi colega y amigo Josep Casamartina para estar en este ciclo de conferencias. Bueno, quien haya visto la exposición de Gaultier, pues la verdad que experimenta una gran fascinación por su creatividad, por su atrevimiento, por la riqueza cromática que, pues que nos traslada a culturas muy diferentes y a momentos pasados, pues de la moda, de otras etapas. Pero desde luego a mí, cuando he hecho, que he venido varias veces, he ido para ir viendo en detalle, porque siempre se te escapa alguna cosa, desde luego lo que veo es que si ha hecho algo Jean-Paul Gaultier ha sido borrar esa frontera que siempre el traje, desde luego, establece y que separa muy claramente esa indumentaria masculina y esa femenina. Y desde luego, evidentemente, nos incluye en un solo guardarropa esas prendas que durante mucho tiempo han sido privativas del sexo femenino o viceversa, ¿no? Como veremos, pues esos corsés y otra serie de prendas. Pero desde luego yo creo que aquí lo más elocuente he recogido de ese catálogo, pues lo que él mismo cuenta cuando habla de esa falda. Dice: mi primera falda para hombre estaba construida como un pantalón con perneras de corte amplio y un faldón que las cubría por delante, como los mandiles que llevaban los camareros en las brasseries parisinas. Dice: muchos hombres muy viriles han llevado falda a lo largo de la historia, samuráis, escoceses. Dice: y yo creo que los tejidos no tienen sexo, como tampoco lo tienen algunas prendas, que lo vamos a ir viendo. Siempre he presentado la falda de forma muy masculina, sobre modelos muy machos que llevaban calcetines gruesos y botas fuertes. Puede que esta prenda haya tenido más éxito entre los heterosexuales, que no se sentían obligados a probar su masculinidad, que entre los homosexuales. Y así, dice: la falda para hombre no tiene nada que ver con el travestismo. Desde luego, yo creo que aquí es lo más evidente, pero cuando hacemos un recorrido por la historia de la moda, lo que vemos es que, desde luego, hablando de nuestra cultura en Occidente, desde luego los hombres siempre, prácticamente hasta el siglo XIV, como veremos, y pasaré rápido, porque tenemos el tiempo muy controlado, han llevado falda. Esa falda, ese vestido que envuelve al cuerpo en su concepción más sencilla, como vemos aquí a la auriga de Delfos, y que se sujetaba al cuerpo mediante cinturones y fíbulas. Desde luego no hay diferencia, hay vestidos concretos, pero tanto los femeninos como los masculinos se construían con el mismo planteamiento estructural y no había diferencia entre esa indumentaria masculina y femenina, salvo el largo de los vestidos. Pero fijaos, a la hora también de poner esas prendas de abrigo y esas prendas envolventes, vemos que se echa mano al manto, más propio hoy de la indumentaria femenina que de la indumentaria masculina. Esa túnica, vean, lo más parecido al concepto que tenemos de vestido femenino es lo que llevaban los romanos, y desde luego
no creo que a un romano le reste ninguna virilidad la túnica que lleva, esa túnica que después se envolvía con ese traje nacional que era la toga. Así podemos ir pasando en el románico, como ven, hombres y mujeres, su traje básico se compone de túnicas, prendas de encima de la familia de los mantos y las capas, y después, como ven, no hay diferencia salvo en el largo. Es decir, los hombres van a llevar sus túnicas cortas y las mujeres sus túnicas largas. Es inconcebible que en el mundo clásico y en el mundo medieval las mujeres mostraran las piernas. Ahora también podemos ver que muchas veces estos hombres echan mano a esa túnica larga cuando, bueno, pues ocupan un lugar importante en la sociedad. Estamos ante el monarca, porque siempre el largo del vestido ha estado también asociado a ese concepto de traje de etiqueta. Pero fíjense, los hombres llevaban las calzas, lo más parecido a nuestras medias, sujetas por un braguero, como ven en esta pintura románica. Y ya digo, a la hora de establecer los guardarropas de hombres y mujeres en el mundo medieval, las prendas son las mismas. Vean aquí, de don Fernando de la Cerda, una saya encordada que es igual que las sayas encordadas que llevan las mujeres en todo el mundo medieval en el siglo XIII, y vean, bueno, como Jean-Paul Gaultier hace alusión a esos samuráis, hace alusión, bueno, pues a esos escoceses, pero han visto que desde luego en su repertorio tenía claro que los hombres llevaban faldas desde prácticamente la más remota antigüedad. Pero ¿qué ocurre? Estamos llevando faldas, no hay diferencias, ya digo, a nivel de silueta entre esas modas masculinas y femeninas. Bueno, podemos ver detalles por el largo del pelo de las mujeres y otros muchos que nos llevaría más tiempo en analizar. Pero a lo largo, en este recorrido, fíjense, hemos empezado en Grecia y estamos ya en el siglo XIV, se va a producir un cambio de, bueno, pues, de gran importancia. Quizás venga asociado también hasta, bueno, pues que es también en el siglo XIV cuando empezamos a aparecer en el panorama de la historia ese personaje que artífice ya de la moda, que vamos a llamar sastre, y que ya empieza a controlar ese trozo de tela y adaptarlo a las formas naturales del cuerpo. Hasta este momento, fíjense, una túnica era algo estructuralmente fácil, con una hechura de T que no exigía mayor complicación, y quizá cuando ya aparece ese personaje especializado es cuando empezamos a complicar esas formas naturales del cuerpo. Empezamos a ver que esa túnica empieza a ser cortada, adaptándose a esas formas del cuerpo, pero desde luego la gran innovación y la gran aportación de la moda masculina de la que estoy hablando, de la que estoy haciendo especial énfasis, porque fíjense, cuando hablamos de moda parece que la moda dedica mayor atención a la moda femenina, pero a lo largo de la historia, hasta después de la Revolución Francesa, bueno, y me atrevo a decir que mediados ya del XIX, realmente los que han estado al frente de los grandes cambios, las grandes tendencias, ha sido la moda masculina. Las modas masculinas que han disfrutado de los mismos tejidos y los mismos, bueno, pues elementos incluso decorativos que utiliza el ámbito femenino. Pero es en ese siglo XIV cuando hay una clara diferencia en ese traje masculino y femenino. Y desde luego viene por la influencia de la indumentaria militar. Tenemos que tener en cuenta en toda esta evolución de la moda, cuando vemos un cambio, bueno, pues algo que supone un avance en el estilo de la moda, tenemos que ver qué está pasando en el mundo militar. En el mundo militar, que ajenos, ya digo ajenos, a todas esas pragmáticas y prohibiciones que hay en la historia de la moda hasta el siglo XVIII, por ser hombres que se dedican a la guerra y que defienden al resto de la población, no estaban sujetos a ninguna prohibición. Y cuando digo prohibición, a utilizar tejidos de seda o utilizar determinados colores, que sí, que estaba muy controlado en el mundo medieval y en el antiguo régimen. ¿Qué ocurre? Que en esa lucha constante, en esa investigación de buscar aquellas prendas más funcionales, más cómodas, que me protejan en el ataque y que haga una buena defensa, van investigando. Y hoy ocurre lo mismo, es decir, los materiales más innovadores, las prendas más cómodas están en el mundo militar o en la NASA, en el mundo científico, y que después pasan a la población civil.
una vez que se han puesto, porque siempre, bueno, sobre todo en el medievo y en el Renacimiento, todo lo militar causaba verdadera admiración al resto de los mortales, ya digo, porque, bueno, se permitían colores, se permitían determinados elementos a los que no accedían la población. Pero bueno, se pone en marcha este traje que podemos llamarle traje corto para hombres, y que consiste en que aparecen dos prendas que van a vestir el torso masculino, que son el jubón y la jaqueta. ¿Qué ocurre? Que con la aparición de estas prendas, las calzas que habían visto a esos monjes, esos tres reyes magos que se sujetaban con un braguero, tienen evidentemente que sufrir una transformación y se convierten en lo que hoy llamamos unos pantis. Y evidentemente ya queda perfectamente definido esa indumentaria masculina de esa femenina. Es cuando empieza a separarse. Pero también hay un caso importante en el que Gaultier utiliza muchísimo en modelar las siluetas tanto masculinas y femeninas, algo que se da en la historia de la moda. Y vemos que por primera vez, hasta ahora, los cuerpos que habíamos visto de la moda masculina utilizaban esas túnicas que dejaba total libertad de movimientos, pero ya empezamos a ver que el cuerpo empieza a ser un mero soporte donde se depositan y se le modela de acuerdo a esos ideales estéticos y a esos dictados de la moda. Como ven, tenemos la suerte de tener la jaqueta de Charles de Blois de 1360, que es cuando aparecen esas prendas cortas, y podemos decir aquí que reproduce esa silueta, trata de imitar la forma que genera el uso de la coraza, de la armadura del mundo militar. Y vean, bueno, cómo aparecen esos torsos totalmente modelados por esas prendas rígidas que se podían traducir como un corsé, aunque no estuvieran hechas con parva de ballena. Pero piensen que hay que ser muy experto, un sastre muy experto, para reproducir esa forma que se parezca a ese pecho, a la forma de un arnés, como ven en estas pinturas. Y bueno, pues vemos en todas estas siluetas. Este traje de hombre, como ya ven, aparecen perfectamente las dos perneras, ya sea en calzas. Tenemos que esperar un poco a la aparición del pantalón, y vean, bueno, pues cómo vean esa silueta que vamos viendo y con la que entramos en el siglo XIV, en el siglo XV, perdón. Aquí el matrimonio Arnolfini, en el que seguimos viendo prendas, aunque lleva debajo sus calzas, lleva su jubón, llevará su jaqueta, pero vemos que es hecha a mano también a prendas que encajan más con esa indumentaria femenina. Pero vean, esta es evidentemente la silueta y el traje masculino al que hacemos referencia y que vemos también en algunas muestras en la exposición de Gaultier. ¿Qué ocurre? Vemos ese traje corto, fundamentalmente montado por esa jaqueta. Vemos esas calzas que llegan hasta arriba, y vemos que con el inicio del siglo, en el reinado de los reyes católicos, en el que podemos decir que España empieza a despuntar en el mundo de la moda, podemos saber que ya esa jaqueta empieza a ser sustituida por algo, otra vez, una prenda que es lo más parecido a un vestido femenino y que se le llama un sayo, como pueden ver aquí. Pero vean que durante un tiempo conviven las prendas muy cortas que dejan las piernas masculinas completamente al descubierto con ese tal. Bueno, el reinado de los reyes católicos, y vean aquí, desde luego es lo más parecido a un vestido femenino, que se le dio el nombre de sayo, y que bueno, aquí tenemos estos dibujos de Masaccio, que bueno, son esos apuntes casi con esa instantánea, ¿no? con esa frescura de algo que está cogido en el momento, y vean, bueno, pues cómo se atacaban las calzas, cómo se ponían esos sayos, como ven aquí, y bueno, cómo se va dibujando algo que va a tener mucha importancia en
iniciado siglo XVI. Y bueno, aquí tenemos el sayo de Charles el Temerario, que si lo tenemos que definir es un vestido compuesto por un cuerpo y una falda. Sayos que estaban abiertos en la falda por la parte delante y detrás para permitir, bueno, pues cabalgar y ligereza en los movimientos. Pero vean que conviven en los guardarropas masculinos esas prendas sayas tipo vestido, pero también esas prendas, como ven, un jubón con esas calzas. Desde luego es a principios del siglo XVI, con la aparición de ese fenómeno que llamamos Renacimiento, donde el pensamiento humanista dedica especial atención al hombre, donde se enfatiza el individuo, donde, bueno, se considera que el hombre es creador, va a ser dueño de su propio futuro, cuando la moda alcanza unos niveles de ostentación y riqueza que pocas veces en la historia de la moda lo he visto, y que saben ustedes que coincide con el reinado del emperador Carlos V. En ese momento España se está realmente haciendo una gran potencia, y desde luego la moda es muy lista y siempre va con los más poderosos, y desde luego se puede decir que España en este momento se constituye un poco en generador de tendencias, la corte española. Y vemos que esas calzas empiezan a modificarse, y vean, bueno, pues que esas calzas, les voy a poner otra vez, que antes eran lo más parecido a unos panties, en torno a 1530 empiezan a cortarse y va a generar el traje que vamos a ver a lo largo de todo el siglo XVI. Y que, bueno, estos aspectos les serán familiares, que también hace referencia Gaultier en algunas de sus prendas, y que desde luego fue el traje masculino del siglo XVI, donde evidentemente el individuo es el centro del universo y se subraya esa individualidad. Se subraya esa individualidad con una pronunciada bragueta, moda que viene de los militares alemanes, y también pone de moda ese traje militar el acuchillar todas las prendas, como ven, para que, bueno, hacer un efecto muy vistoso. La mejor imagen que tenemos aquí es la de Carlos V, pintado por Tiziano, que aparece con ese traje masculino compuesto de calzas, medias, lleva, bueno, la prominente bragueta, que nos puede resultar pues chocante, incluso un poco grosera, pero desde luego era el elemento fundamental del traje masculino en este momento. Y lleva su cuera y lleva su ropa, como pueden ver aquí. Pero fíjense, este hombre de Lucas Cranas, de Enrique el Piadoso, desde luego el collar, esa ropa tan ostentosa donde no hay límite de color, probablemente de seda, terciopelos, materiales que utilizan también esa indumentaria, hasta hoy considerada como privativa del mundo femenino, se lleva también a lo largo de la historia. Fíjense las joyas que lleva, la pose y tal. Y bueno, vemos esta imagen de Gaultier, Gaultier, que recurre en esa memoria, hace una reinterpretación de la moda del siglo XVI y, bueno, enfatizando, igual que los humanistas, la bragueta, y bueno, pues seguro que tendrá otra lectura como ven aquí, pero el otro de los poderosos del siglo XVI, vean que también lleva ese vestido, ese sayo, donde aparece esa prominente paqueta. Pero tengo que decir que todos estos trajes ya van modelando el torso, y lo vamos a ver fundamentalmente en el reinado de Felipe II. Felipe II, bueno, en el momento más esplendoroso de la corte española, donde vemos que no puede faltar la bragueta masculina, aquí está vestido de militar, y que, bueno, pues desde luego en este momento todo lo que se hace en la corte española crea tendencias y es copiado por el resto de las cortes europeas. Y vean, aquí vemos, bueno, pues que es de contrastes, vemos ese traje con las calzas, la prominente bragueta, y vemos pues un coleto y un jubón. Pero vean que este torso está completamente modelado. Quiero decir con esto que esta intención de modelar el torso
es anterior en los torsos masculinos que en el femenino. En el femenino tenemos que esperar a este momento en que surja en paralelo lo que vamos a llamar un embrión del corsé femenino, que en España se llamó el cartón de pecho y que tenía como finalidad pues suprimir, atrofiar las formas femeninas. Pero me atrevo a decir, como han podido ver con la jaqueta de Charles de Blois del siglo XIV y con estas rapidísimas imágenes que les voy poniendo, que es anterior, que todo esto se pone en marcha en la indumentaria masculina. Estas ideas de modelar el cuerpo, siguiendo unos ideales estéticos de acuerdo a esos dictados de la moda, como vemos aquí. Pero fíjense cómo se traduce en Francia. En Francia creando este jubón, que a esto se le llamó panserón, y que sabemos que se rellenaba. Para hacer una superficie lígida y llamativa, se rellenaba con crin de caballo, borra, para darle, después quedaba encapsulado entre el tejido exterior y el interior, bueno, pues como un corsé, como una pieza rígida. Esta moda española se mantiene, y vean aquí, hago esa referencia a cómo Gaultier, bueno, pues hace uso en esa indumentaria que él hace masculina, ese concepto de modelar el busto que vemos también a lo largo de la historia. Termina la hegemonía de la moda española con Felipe II, y de esa moda que él pone en marcha, desde luego vemos que lo que todos conocemos y que más nos llama la atención es el cuello de lechuguilla, que no puede ser algo de creación, no podemos decir que sea creación española, porque apareció en toda Europa, pero sí el que le dio carácter fue la corte española. Y fíjense, nada más con esto para remitirme a los tejidos tan delicados, tan buenos que se utilizaban para esa indumentaria masculina. Es verdad que el cuello de lechuguilla fue utilizado por los dos sexos, como se llama. Tenemos que esperar qué ocurre en la moda masculina durante el siglo XVII. Bueno, pues si nos referimos a España, tenemos que esperar a que llegue Felipe IV para que con una pragmática prohíba los cuellos de lechuguilla, porque se gastaban tanto dinero los hombres en esos cuellos que los prohibió. Es verdad que todas estas leyes se iban lanzando desde el siglo XIII, pero pocas veces se les hacía caso. Esta vez se hizo caso porque fue el propio Felipe IV el que quitó de su guardarropa este cuello tan costoso. Y hay otro cambio, que aparecen ya, se sustituyen las calzas por los calzones. Y vemos que se sustituye por este cuello de golilla, y aquí vemos a Felipe IV con el traje que todo el mundo conoció a la española. Cuando conocemos este traje, nos damos cuenta, es un traje rígido, muy rígido, que aprieta prácticamente. Gracias, dirán, ¿cómo lo sabe? Pues porque se conserva un traje a la española en Estocolmo, y bueno, revisando ese traje te das cuenta, es un traje de estructuras rígidas y que responde un poco a la etiqueta palaciega de los Austrias, donde se valoran los movimientos lentos y sosegados. Y es verdad, cuanto más te oprima un vestido y más te controle los movimientos, pues evidentemente responde también a esa función un poco de corsé. Pero vemos que el traje a la española, que tuvo mucho peso, se llevó prácticamente durante todo el XVII hasta el primer Borbón, que lo vemos retratado aquí a la española. Pero mientras tanto, ¿qué está ocurriendo en Europa? Podemos decir que con la hegemonía de España, que pierde hegemonía en el XVII, pues evidentemente la moda española se queda reducida, cerramos la puerta a todo lo exterior, pero vamos a ver qué ocurre. Y otra vez vemos que los hombres introducen en su vestuario una prenda que causó verdadero furor entre los hombres en el siglo XVI, que fue el ringgrape, y que no es más que una falda pantalón, como pueden ver aquí, y que desde luego otra vez es una falda pantalón lo que nos muestra aquí Gaultier, y que bueno, pues responde en su definición a ese ringgrape que vemos en el siglo XVII. Y que bueno, miren aquí,
a Luis XIV, ese rey que se constituye con él y París en el centro creador de moda, vistiendo el ringleib, esa falda pantalón y esos pantalones, esos tacones que puso tan de moda. Y vean que va evidentemente más cuidado y con esos lazos, esa corbata que evidentemente siempre hemos asociado a esa indumentaria femenina. Pero junto con ese ringleib va a aparecer también en el siglo XVII y de la mano de ese gran creador que ha sido el Rey Sol, Luis XIV, gran conocedor de lo que es el poder de la imagen y el poder del marketing, ¿no? Y empieza a dejar ese ringleib, esa falda pantalón, y empieza a vestirse con el traje que llevaban los militares en ese momento. Un traje que va a ser el embrión del traje masculino actual, compuesto de casaca, la chupa es un equivalente a un chaleco y los calzones. Pero desde luego, como complemento fundamental, la corbata, como ven aquí. Corbata y puños que vean realizados con los tejidos, los algodones más delicados, con todo tipo de encajes que parece que siempre han formado, ya digo, parte de esta. Esa moda fue tan potente que también vemos a nuestro monarca Carlos II vestido a la moda, como se decía, para distinguirlo del traje a la española. Se decía a la francesa o a la moda. Y vean aquí Luis XIV, ya principios del siglo XVIII, vestido evidentemente con ese traje compuesto de casaca, chupa y calzón, la corbata, y que así se inicia el siglo XVIII y va a ser el traje masculino que este va a llevar a lo largo de todo el siglo, pero que está cargado de mucha feminidad a la hora de elegir los materiales, a la hora de acicalarse, a la hora del uso de la peluca, de afeites, de todo tipo de polvos, igual que la indumentaria femenina. Gasta más. Hay un libro estupendo que es La cultura de las apariencias, que hizo Daniel Roche, un sociólogo francés, y en el inventario gasta mucho más, tiene mucho más gasto Luis XIV en todo su vestuario que las mujeres que forman la corte. Y vean cómo esa feminidad y ese paralelismo, tenemos en esta imagen con Gaultier. Es decir, nos llama la atención el uso de los tacones, el uso de los pendientes. Podría ponerles imágenes de hombres de este momento con unos pendientes y algo que, sobre todo en el siglo XX, cuando vimos las primeras melenas, los pendientes, nos llamó tanto la atención que cuando echamos una mirada al pasado vamos viendo que evidentemente pues la indumentaria masculina no se reduce a ese traje con corbata tan serio. Ya digo, en el 18, a mí son los periodos que más me gusta, el traje masculino está realmente embriagado de mucha feminidad, hasta el punto, fíjense, de que ese traje compuesto con esas tres piezas, sabemos sobre todo en el periodo rococó que para imitar los artilugios que utilizan las mujeres para ahuecar las faldas, se arman esas casacas con también lo que podríamos llamar caderas, se llaman, ¿no? Panier y tal. Y y aquí lo vemos, pongo esta imagen, porque evidentemente cualquiera hubiéramos metido este material más con esa indumentaria femenina, pero vemos que en el 18 los hombres utilizan los mismos tejidos como hace Gaultier y vemos, esas siluetas sinuosas con mucha carga, ya digo, desde el ámbito femenino. Y vean cómo también Gaultier en este abrigo pues también enfatiza las caderas con una estructura y unos pliegues, como vemos en esa indumentaria del siglo XVIII. La segunda mitad del siglo XVIII es mucho más moderada, mucho más tranquila. Se está poniendo en marcha algo que va a convulsionar el mundo, que es la Revolución Francesa, y al mismo tiempo empiezan a aparecer leyes, pues que determinadas prendas son evidentemente malas para la salud, como son los corsés, y la moda se hace mucho más ligera. Tenemos Rousseau, que hace un llamamiento de una vuelta a la naturaleza, y vamos a ver que el traje masculino se va haciendo mucho más ligero, pero utilizando esas prendas a las que he hecho referencia. Pero en paralelo van a aparecer una de esas primeras tribus urbanas
que son en España los majos y las majas. Esos que, embriagados de tanta moda francesa, de ese traje a la moda que llamamos, bueno, y que hemos visto, crean un propio traje de rechazo, porque es un fenómeno social que aparece en los barrios bajos de Madrid, y crean un traje con el que se oponen completamente a esa moda francesa, y en el que Gaultier se ha inspirado tremendamente, y que es el traje de los majos que también nos ha retratado Goya, y que, como ven, bueno, pues utilizan, en lugar de casaca, una jaqueta, en lugar de una chupa, utilizan un chaleco, y les gusta decorar en exceso esas prendas, y les gusta dejar su propio pelo, que lo recogen con una cofia. Vean ambas prendas utilizadas por tal. Y aquí vemos cómo se inspira en ese mundo del toro, cuyo origen de ese traje hay que buscarlo en el mundo de Goya, en el mundo que nos retrata Goya, en los majos y las majas, y que, bueno, sobre todo a mí me llama la atención y me parece impresionante el traje de torero que tiene confeccionado con tela vaquera, que está arriba en la exposición y que está inspirado en ese mundo de los majos, o como ven aquí, que se puso ayer también esta imagen. Pero bueno, realmente tenemos otro momento, y ya con esto, porque realmente aquí vamos a ver esta evolución de ese traje masculino, tenemos que hacer referencia que es también en esa segunda mitad del siglo XVIII cuando el hombre elegante empieza a dirigir su mirada a Inglaterra. Ya no es Francia ese centro creador de moda, va a ser para la indumentaria femenina, y va a ser Inglaterra. Y desde luego aquí tenemos al duque de Alba, que llega pues con esa moda que se había puesto en marcha en el mundo inglés, y que está compuesto por unos pantalones tremendamente eróticos, que apretaban y marcaban todas las formas masculinas, por un chaleco y un frac. Un frac que el primer frac pues nos parece y nos recuerda mucho a las casacas, pero bueno, este traje lo empiezan a llevar, bueno, pues esos grandes aristócratas ingleses que están al frente de, bueno, pues grandes extensiones, granjas, ¿no? Y que empiezan a imitarlo, pues la aristocracia, y que, como se dan cuenta, de alguna manera empiezan ya a separarse de esas normas que establece la corte, porque evidentemente tenemos que estar en cuenta, que nos llevaría mucho tiempo, que esto no es baladí, sino que se está produciendo al mismo tiempo la revolución. En el 95 se acababa de producir la Revolución Francesa, y ¿qué ocurre? Las cortes pierden toda la hegemonía y pasan a ser ya no los centros creadores de moda. Con la extensión de la burguesía y otras clases, evidentemente cambian esas modas, y son otros sectores de la población los que dictan esos cambios de moda. Y bueno, aquí les pongo un macaroni, que son esos cultos ingleses que habían hecho el Gran Tour, como el máster del siglo XVIII, esa vuelta por Italia, el Gran Tour, y que llevan una serie de cosas, y que les gusta mucho la moda, y les gusta detenerse, y que, bueno, esto es una parodia también del uso del corsé. Les paso inmediatamente, vean cómo aquí nos hace ese guiño Gaultier, y bueno, pues aquí cómo se ridiculiza al dandy, ese víctima de la moda, pero bueno, que también es un tema más que nos llevaría más tiempo. Y bueno, ya vemos que ese traje compuesto de frac, chaleco y calzón, que inmediatamente va a ser sustituido por los pantalones, va a ser el que se lleve a lo largo de todo el siglo XIX, y que curiosamente es como si con la Revolución se hubieran cortado con la guillotina no solamente las cabezas de todos los monarcas franceses, sino también esos colores, esos tejidos que utilizaban la indumentaria masculina. El traje en el siglo XIX queda reducido a unas prendas que son levitas, que son chaquetas, que son americanas, dos prendas que aparecen a mediados del siglo XIX, y donde predominan los colores oscuros. Lo único donde se permiten un cierto color es en los chalecos, y ya el uso de la corbata. Les paso estas imágenes para que vean esa silueta y cómo cambia. Vean aquí en estos retratos de Goya, Fernando VII. Bueno, ese hombre que aquí, en este romántico, sí que lleva, desde luego, un corsé, es una silueta donde se marca mucho la cintura, y bueno, pues
les pongo estas imágenes para que vean, bueno, pues cómo, sobre todo, incidir en que algo que nos puede llamar no la atención en todo ese vocabulario, ese lenguaje y este vestuario que vemos Gaultier, pues también ha tenido su momento en otros momentos de la historia. Y dejo, ya paso, voy cronometrada a mi querida, a ver, y que era sí. la presentación. Lo que sí es curioso es esto, ¿no? Que es en el siglo XIX, Sí. finales del XVIII y a lo largo del XIX, que se distancia mucho, ya claramente, y sobre todo, aparte de la forma, por el tejido. O sea, hasta el XVIII, Sí. y en el XVIII el tejido podía ser el mismo de un traje, y de hecho era el mismo, de un traje femenino que era un traje masculino. Y realmente a partir de final del XVIII, que en esto también vendría claro, el tema de la revolución, el miedo a la ostentación, o sea, a partir de la Revolución Francesa, de la misma manera que los muebles dorados se pintaron blancos, ¿no? En la época del final de Luis XVI, era para no ser tan ostentoso. Sí. Ahora María Elena, ella nos habla desde su propia práctica, ¿no? Desde cómo ella ha mirado toda la historia de la indumentaria, digamos, y ha hecho esta un poco en paralelo, en paralelo y siguiendo a Gaultier también como admiradora, ¿no? Pero de unir la indumentaria masculina a la femenina, y a partir de un trabajo sobre la indumentaria histórica. ¿Yo o quieres ponerte Bueno, aquí? me puedo poner ahí, a ver. Muy bien. Buenas noches, agradecida también por esta invitación a Casa Marchina y a la Fundación Mafre. Amalia, su espléndida introducción. Vamos a ver cómo completamos esta entrada. Como artista contemporánea, lo que me interesa de toda esta gran revisión de la historia, uy, esto está pasando en automático, no sé cómo se hace, esta visión actual de la cual soy partícipe y tantos otros diseñadores, y Gaultier es una pieza muy importante, en una libre visión e interpretación de la anatomía, de la visión del cuerpo, de la posición de un cuerpo hoy en día en referencia a su paso por la historia, a ya no tener las restricciones ni constricciones que determinaron diferentes movimientos sociales, incluso médicos, psicológicos, que fueron marcando las épocas con las guerras, con los cambios, con diferencias sociales, etcétera, etcétera, que constreñían, tal y cual nos explicaba Amalia, a una determinada vestimenta en cada época, ¿no? Cada época tenía una determinada forma de vestir, unas reglas, unas normas exactas, y se rompían o no se rompían y iban cambiando. Hoy en día, la fascinación del tiempo que vivimos en el siglo XXI y ya desde el XX es cómo podemos cruzar por donde queremos, como queremos, y utilizar todos los grandes hallazgos de las formas y los anatómicas y en cada uno de esos tiempos, pero con una gran adquisición en nuevos materiales. Estos nuevos materiales nos permiten entrar otra vez en estas vestimentas sin las complejidades y limitaciones que hubo anteriormente. Por tanto, individualmente, psicológicamente, emocionalmente, el individuo vuelve a necesitar vestirse y expresarse según las épocas con las que se siente identificado, y los diseñadores nos van llevando de la mano de sus afinidades y sus investigaciones. Gaultier es un gran investigador, primero que nada, tanto de la historia como de la actualidad. Toma de la historia cada uno de los elementos y lo desmenuza, lo despieza, como toma de la actualidad
las fusiones que hacen las actuales tribus, los actuales individuos, las actuales sociedades, y las desmenuza y las despieza, y las funde, las mezcla y crea un solo producto con todo ello, con mucha identidad. Esto en el área escénica en la que yo me muevo es también una cosa sumamente importante, porque no es necesario, desde mi punto de vista, atacar las épocas exactamente tal y cual fueron. Ya sucedió, estamos hoy. Entonces, por ejemplo, un corsé, desde que Westwood trabajó un corsé con las ballenas de nylon cosidas a las licras y a tejidos también de terciopelo, pero con partes de licra añadidas, ya no es necesario que sea un corsé que oprime al cantante, que lo medio matamos cuando está en escena, a menos que lo queramos medio matar por una razón concreta, ¿no? que puede haber muchas razones. Y así, pues con los miriñaques, que ya no solamente son miriñaques para llevar encima ampulosas y ostentosas faldas repletas de lazos y de tejidos con unas formas muy perfeccionistas, sino que son también objetos tridimensionales en los cuales plásticamente podemos situar texturas y crear, como en el surrealismo, imágenes diversas con materiales diversos, en donde ya el miriñaque pierde el hecho del miriñaque en sí y se vuelve un elemento visual con una tremenda fuerza y una tremenda capacidad cinética, por ejemplo, ¿no? Así vamos revisando cada pieza en cada tiempo, y pareciera muy interesante hoy en día homologar a lo femenino y a lo masculino en las prendas. Desde los 70 ya empezamos a transgredir y a vestirnos mujeres y hombres muy parecidos y a irnos hacia atrás, hacia aquellos siglos XV, XVI, XVII, XVIII, y cómo tomamos a partir de los 80 los leggings. Yo llevo 30, 40 años de mi vida vestida de leggings, ya no solamente como bailarina, sino que no me los quito de encima, y nadie se los quita de encima, tengan el cuerpo que tengan, ¿no? Y están hechos con licra. Cuando se inició todo esto en su tiempo, se hacía, prácticamente se cosía el cuerpo, se buscaban maneras de coser al cuerpo, de comprimirlo dentro de una prenda. Y había las lazadas, había los bragueros, había las coquillas, había los jubones, había todo esto que comprimía. Hoy en día hay otras maneras de comprimir, pero ¿por qué queremos comprimir el cuerpo y por qué lo queremos mostrar y qué queremos expresar a través? Para mí, en el escenario, lo importante es no vestir literalmente una época, sino expresar dramáticamente una época. Llevar la dramaturgia a una expresión tangible, visual, en la cual el hecho de contener a alguien, si los quiero apretar mucho, como decía antes, es porque luego lo quiero liberar, y cuando lo libere va a expresar tremendamente una emoción que estoy persiguiendo que exprese. O si quiero la ambigüedad de lo femenino y lo masculino, es porque no necesito diferenciar sexos, sino a través de una virilidad o feminidad que se mezcla, que se funde, que tenemos todos en nuestra natural androginia, tantas veces reprimida y tantas veces negada y tantas veces cuestionada, que todavía hoy en día volvemos a reivindicar tantos derechos en sexo, que ya la verdad es que sería como innecesario hacerlo, ¿no? Todos estos códigos, todas estas claves de vestuario en tantas épocas, hoy entran de una manera muy visual a partir de la fragmentación, de la deconstrucción de los patronajes. Es una de las grandes hallazgos, por ejemplo, también de Gautier, como conociendo las prendas al milímetro deconstruye las prendas, las separa. Visualizamos cómo anatómicamente el cuerpo se divide en muchas partes, en muchas coyunturas, en muchas articulaciones, y en esas articulaciones, según le demos una decoración u otra, un color u otro, una forma u otra, creamos nuevas imágenes, siempre con esa fusión. Por ejemplo, cuando en el traje masculino
que mirábamos ayer en las imágenes, un traje de chaqueta de los años 30 se convertía en palabra de honor y en un bolero, ¿no? Y era tan simple como de construirlo. Entonces, finalmente las claves son sumamente sencillas, pero las interpretaciones no lo son. Dependen del gran talento y la gran habilidad de quien está trabajando y diseñando para conseguir llevar al público, a la gente de la calle, en el caso de los diseñadores de moda, a que creen su propio imaginario y su propia visión a partir de sus propios registros y archivos que tienen. En la escena hay una medida muy rigurosa para no afectar en exceso lo que se está viendo. Por ejemplo, una peluca puede ser excesiva. Si utilizas algo que parezca una casaca, entonces es interesante combinarla con un pantalón que sea completamente contemporáneo para no disfrazar de un siglo XVIII, por ejemplo, o de un XIX. Entonces es lo mismo que en la moda, esa fusión de piezas es sumamente necesaria para decontractar y quitarle la rigidez y la literalidad a todas estas épocas tan definidas que hemos estado viendo y que no pertenecen al ideario y a la realidad actual. Ahorita les voy a pasar algunas imágenes. A ver, un poquito más atrás. Aquí voy atrás. No sé dónde estoy. Has de ir haciendo así. Sí, perdón porque voy un poco trabada porque estoy prácticamente aterrizando y estoy un poco zombie todavía. No, esto no es atrás, no sé dónde empieza. ¿Cómo voy atrás? Sí, tienes que ver, ¿no? Aquí. A no ser que te empieces, espera, que vayas al revés. Ahorita. Vale. Ok, muy bien. Las claves, ¿no? La religión, o sea, una cruz es increíble el poder visual que tiene, ¿no? En este caso es Lucrecia Borgia, en una obra que hicimos para inaugurar el Teatro Lliure en el año 2000. Y la cruz, una cruz de látex, se convierte en vestido. A partir del surrealismo fascinante, como cualquier elemento trastocado también de su sentido original y colocado en el cuerpo, como el famoso zapato en la cabeza de Schiaparelli, el sombrero de Schiaparelli, o el lobster, la langosta en el vestido, etcétera, etcétera, o Max Ernst con sus pilas de sombreros encima de la cabeza, ¿no? Que en vez de ser uno eran 10. Cómo crear tensión en un vestuario es algo sumamente efectivo e interesante. Gaultier lo hace en la moda. Yo lo he tenido que hacer en el escenario y hay paralelismo por ser contemporáneos, dijéramos, ¿no? Aquí dijéramos que tendríamos el hallazgo de Fontana, que también mencionábamos ayer, al rajar las cruces en el tejido, ¿no? Y dejar que traspase la luz para hacer esta pieza, ¿no? Del Papa Alexander VI Borgia. Por ejemplo, en los vestuarios de esa época son sumamente ricos en damasco, entonces una fórmula escénica para volverlo contemporáneo es trabajar los interiores como un exterior en un blanco y negro con materiales crudos, deshilachados, casi sin terminar, como tantas cosas que hoy mismo se pueden adquirir comprando un Gaultier o un Dior. Uno se encuentra que la prenda está completamente deshilachada porque es más interesante la forma y el efecto escultórico que ya no, como antes, el acabado perfecto con un tipo de costura que realmente ya casi nadie la hace hoy. Entonces digamos que en el teatro también aplicamos eso para crear un ritmo de riquezas y pobrezas, que volvemos a lo que es a esta cosa urbana de las riquezas y las pobrezas que crean una tensión interesante en los vestuarios. Aquí está lo mismo, ¿no? Esa es casi una cosa monástica. Pero sin embargo, estos trajes que ven acá se despiezan, se fragmentan. Estas formas que tengo delante son hechos en crin de nylon, que no se utiliza nunca para hacer esto, y que se pueden sacar con un velcro. Entonces, debajo queda un sayón que sería del 14, del medioevo, pero al ponerle estas formas con los pliegues hacia adelante y andar de perfil en la posición de un cuerpo hacia adelante, como andaban en el Renacimiento, consigo automáticamente pasar de un 14 a un 16, porque tenemos en el imaginario la postura del cuerpo. Es muy importante la postura del cuerpo a través de las épocas. Plotter,
Gaultier también ha utilizado muchos plotters, yo también he utilizado el plotter. Aquí quería ilustrar la muerte del pobre Joan, asesinado por Lucrecia y Alexander, y voy sacando telones en la obra del pobre Juan, en este trabajo hecho visualmente con Photoshop, hasta que entra en el vestido sayón, que anterior tenía aquellos pliegues puestos en crin, pero que en otro momento otra fracción de ese vestido de 1000 fragmentos diferentes para írselo colocando como una partitura el actor en escena, es la propia cara del hijo asesinado que termina entrando en su vestido. Y está hecho con plotter que en ese momento solamente se utilizaba para hacer las fachadas de los edificios cuando los arreglan o cosas de publicidad. Aquí tenemos el contraste del traje de Lucrecia con un damasco exquisito hecho en Valencia, paralelo a estos trajes blancos y negros pobres. Las cabezas están hechas con pulpa de papel para poder crear un efecto parecido a la textura de la hostia y también crear algo escultórico y limpio, contemporáneo, que no tiene que ver con lo que sería el atuendo completo, también con damasco en la cabeza, para poder crear tensión y contraste. También Gaultier en sus trajes va buscando eso, como decías, el traje de jean del torero. Del momento que haces el jean, el tejano, automáticamente se crea una tensión añadida al traje y te hace remarcar otras cosas. Aquí está la corte. Ya el hecho de tener a alguien boca abajo crea tensión. Las pasarelas de Gaultier son grandes espectáculos. De Gaultier, de Galliano, son grandes espectáculos. Yo creo que ellos buscan la escena, trabajan para la moda, pero preguntaba yo ayer precisamente a Jean-Pierre Bois porque yo en las tiendas no veo lo que veo en las pasarelas, ¿no? O sea, realmente finalmente terminamos en el espectáculo de lo que quisiera ser la moda, pero finalmente no está en la calle todavía. Yo ya me imaginaba hoy en día con un platillo volador en la puerta y vestida con materiales que me protegían de la lluvia, del sol, se cambiaban de color, que quizás en los militares está, pero nosotros seguimos recreándonos en el pasado, realmente en la moda. Todavía no estamos en la época actual como yo me imaginaba que estaríamos, sino es en la reinterpretación de las épocas, en la fusión. Ahí sí que estamos en el 21. Aquí es lo mismo, el tejido del viso, de la ropa interior, es el incesto entre el Papa y Lucrecia, está hecho en crin, bordada. Entonces viene siendo una deconstrucción de lo que sería un tejido rico bordado en una crin, hecho en Lyon, que trabajan siempre de manera, fueron las primeras grandes sederías y siguen experimentando de una manera impresionante en los tejidos actualmente, con grandes artes y artesanía. El Renacimiento, esta camisa es licra, ¿no? Yo debajo de piezas que pueden ser muy voluminosas, escultóricas, siempre tengo una base de licra, porque la licra es nuestro material actual, es nuestra ropa interior, es nuestro material que metemos en la lavadora y se lava en un segundo. Esta es una camisola, ¿no?, que me llevaría un poco al Renacimiento, según imágenes que encontraba, y me gustaba el erotismo. Aquí no se ve un poco, pero cuando se baja el hombro, en el hombre, verle el hombro descubierto me producía un erotismo masculino muy interesante, una feminidad muy interesante. Una manga es apretada al brazo y la otra manga es ancha, es floja. Eso también le crea tensión al actor, tener en su cuerpo diferentes solturas y contenciones. Aquí lo mismo, aquí hay pieles, hay licras, hay todo el movimiento posible que quiera tener. Esto está sacado de un cuadro renacentista. Del lado izquierdo de la capa hay un damasco valenciano que viene directamente por los Borgia en el Renacimiento, y en el lado derecho de él es un tejido experimental de sedas con rellenos en guata, fantástico, hecho con maquinarias muy modernas en Lyon y creado para alta costura. A mí me parece muy interesante en el teatro llevar la alta costura al teatro.
sea, se puede trabajar con materiales muy pobres y se puede trabajar con materiales muy ricos y se puede trabajar con todo a la vez. Pero es muy importante utilizar el máximo de lo que hay, de lo que existe antropológicamente. Antropológica es la mirada de Gaultier. Gaultier tiene una mirada antropológica, profundamente antropológica, y creo que es una de sus grandes basas. El sombrero que había atrás es una réplica exacta, sacada de un cuadro renacentista, un cuadro de Da Vinci, y está hecho en una malla de plástico industrial. Y entonces permite ver la arquitectura del sombrero. Es también algo que me interesa en Gaultier, que se ve la arquitectura de las vestimentas. Aquí tenemos hombre y mujer de la corte y están vestidos idénticos, con tocados que pertenecen al tiempo también. Esto ya entraríamos en un 19. Entonces, del 19 me interesaban mucho, era una obra sobre Rossini, Hogarth, los primeros folletones eróticos pornos que se hacían, que hacía Hogarth, que eran fantásticos, y eran aquellas famosas ilustraciones en blanco y negro, con 2 en una cama, 3 en una cama, las enaguas, los corsés y todo. Y aquí volteamos el corsé, también lo hace Gaultier, volteamos el corsé para ver la magnífica arquitectura de las líneas anatómicas con el que está creado el corsé, ¿no? Aquí lo mismo, vemos a través de la luz las líneas interiores, las enaguas. El hombre también lo vestía con corsé. Normalmente utiliza un código, ese código, y Gaultier lo hace en sus colecciones también. Ese es un código que englobe hombre y mujer. Aquí hombres y mujeres tenían corsé. Este es el tenor. Tiene un corsé hecho en algodón, donde lo tengo con lazadas y le aprieto las lazadas. Pero, sin embargo, tienen unos tejidos ultra técnicos del lado derecho que me permiten que resbale el agua, porque encima de sus cabezas caía agua y ellos debían jugar con el agua y debía resbalarse a través del tejido de la parte derecha del cuerpo. Y en la parte izquierda hay una gasa de seda maravillosa hecha con flecos, también comprada en Francia, de alta costura, que podía crearme imágenes incluso de animales. Aquí también tenemos una potenciación del varón, con esta forma hecha con el algodón, simplemente dejando que las costuras sobrepasaran 10 o 15 centímetros su dimensión, en vez de ponerlas hacia adentro. Y bueno, pues está lo mismo, ¿no? Va evolucionando el corsé, aquí los hago más largos, voy dejando que evolucione a través de la obra. Aquí tenemos las formas con las sedas, pero todos son partes que se quitan, fracciones. Aquí el hombre, en su máximo traje, tiene este traje corto, pero con unos volantes muy largos, y debajo tiene un pantalón perfecto, con pliegues, unos zapatos de cordón perfecto, y sería un traje bellísimo para podérselo poner para ir a cualquier evento hoy ahora, ¿no? Sin embargo, no los estamos viendo, Gaultier lo ha hecho, lo estamos haciendo, pero no terminamos de ver a los hombres vestidos con libertad en faldas, en encajes, en lo que se les ocurra, ¿no? O sea, que siguen estando tremendamente constreñidos, y nosotras, las mujeres al poder, hacemos lo que nos da la gana. O sea, nos vestimos de hombre, de mujer, con leggings apretadas, no apretadas, lo que queremos. Los hombres siguen estando bastante más limitados. Aquí ellas están en su apoteosis, en un 18. Ahí me fui atrás, me fui a un 18 en ese final. Y esa acumulación de materiales, como podrían ser las obras conceptuales de los finales de los 70. Debajo hay un traje perfecto, con un corsé perfecto, con una arquitectura impecable de volantes y de corsé, con la suficiente capacidad de aguantar todo el peso que lleva encima. Pero en vez de hacer un vestido muy ordenado encima, es una acumulación de riqueza extrema de cueros, terciopelos, sedas, y en vez de piedras preciosas, canicas, por ejemplo. Eso ya me creaba un ritmo de tensión en el vestido. Gaultier también utiliza todas esas acumulaciones de materiales muy bien colocados, pero acumulaciones. Son herencias
que tenemos de los años 70. Aquí hay un pequeño miriñaque en el varón, en otra obra. Los miriñaques de ella se vuelven elementos visuales, como decía, donde flotan los materiales, y es el código que hay en esa obra. Aquí también es un pantalón puesto como camisa, pero podría parecer una camisa 18. Un hombre vestido de novia, pero con un collar de perro, y es un hombre negro precioso, enorme. Los materiales con los que está bordado mucho rato, el material blanco que vemos, pero ese material es tejido de envolver los ajos, las bolsitas en las que compramos los ajos y las cebollas, ¿no? No había dinero para comprar materiales, pero había manos para trabajar y ganas. Entonces, la imaginación, ese es uno de los grandes legados de Gautier, la imaginación al poder, o sea, la imaginación, no hay límites para la imaginación, mientras se quiera seguir jugando a lo que uno quiera jugar. Aquí ella tiene el frac, una deconstrucción de frac, hizo una deconstrucción exacta pero sobredimensionada para dar relieve, porque en escena vemos a mucha distancia los actores a la mujer vestida con frac, ¿no? Entonces tiene todos los cortes, tiene todas las piezas, pero luego hay una libertad de sobredimensionar las piezas en transparencia a donde me ha parecido para darle una atención al traje. Estos son mujeres en gestación, siempre con el miriñaque como base para crear esa imagen y unos elementos de metacrilato con luz y sonido incorporados dentro de la barriga. Aquí está el mismo elemento, están rellenos con pelos, con tejidos, con yutes, para crear magma que pudiera semejarse a gestación, a una placenta. Los tocados también, como en Gautier, siempre son muy interesantes. Entonces, esto es un artilugio plano, en plástico, y con una forma asimétrica, y ya crea también una tensión al no querer emular exactamente una cresta de gallo. Esto es un vestido hecho con papeles de tarta, pero la mitad es una armadura y la otra mitad es un vestido de encajes. La mitad está vacía y la otra mitad está flotando con los pequeños trozos de encajes. Es la fragilidad y la fuerza femenina en su parte masculina y femenina, y la facilidad de rasgar, romper, si no se quiere dejar o no. Parece tremendamente fuerte, pero también es tremendamente frágil. Esa fragilidad, fuerza, masculinidad, feminidad es algo que también me fascina en Gautier. Yo aquí en este caso pues estoy enseñando mi trabajo para emular paralelismos y contemporaneidad. Androginia es Isabel de Pedro, la diseñadora, gran amiga mía, y los caracoles están de verdad puestos en su cara y los está aguantando. No es Photoshop, es realidad, ¿no? Pero me gusta la masculinidad y feminidad, la fuerza, la fragilidad, la fiereza, el dolor, todo lo que traspasa esa cara. Entonces, en teatro todas esas emociones las debemos traspasar. Aquí está un elemento donde hay una soprano normalmente dentro, que podría venir de un bondage sadomasoquista, con dos mujeres potras con falo, y en ese caso tienen sonido dentro del falo y lo golpean contra el marco de acero. Sí, también trabaja Gautier el erotismo, porque esa contención es tremendamente, parece mentira que siga siendo tremendamente impactante el hecho de contener y produzca tantas emociones y tantas sensaciones y tantas perturbaciones en el ojo del espectador y de quien también lleva estos atuendos, ¿no? El golpe del humor también es interesante. Aquí hay alameres de torero bordados en el vestido de cuero y una forma arquetípica de Venus primitiva y de ícono, de virgen ícono, para no entrar en la forma aquella recta, ya casi como muy fea, que puede terminar, seguirse haciendo en bondage. Entonces también se puede jugar con esos elementos que vienen del gótico y que le podemos atribuir a diferentes formas. Para finalizar, unos zapatos
con cruz, con medias de algodón de aquellas que se llevaban antes, que son como medias de monja, que me fascinan, me encantan. Yo me vestiría todos los días con esas medias y con esos zapatos. Y sí, sí, porque la cruz es una cruz y todo lo que implica ese elemento en nuestra cultura está tremendamente presente y cada quien lo interpreta como lo quiere interpretar. Muy bien, pues hasta aquí llega la intervención. Y recordar que mañana haremos la tercera de esta semana, que de alguna manera continúa, como decía antes, el tema de hoy, ¿no? de lo masculino y lo femenino, será de la mano de Estrella de Diego y de Antoni Bernat, que es uno de los grandes fotógrafos actuales, pero que empezó en los años 60 y 70, digamos, que ha cubierto la moda española en las principales revistas del mundo. Okay, y vean muchas veces la exposición de Voltaire, no una, muchas veces. Cada vez se descubre algo, ¿verdad? Sí.